Bienvenidos a Aprender a Estar Bien, un espacio de crecimiento espiritual y desarrollo personal. Aquí hablaremos de emociones, abundancia, energía y espiritualidad aplicada. Yo soy Mike Arián y creo firmemente en la transformación personal a través del desarrollo de la conciencia. ¿Estás listo para aprender? ¡Comenzamos! El apego emocional es una cárcel para el alma. Te hace ver virtudes que no existen y esperanzas donde no las hay. Rafael Ramos. Definimos el apego como una vinculación obsesiva hacia una persona, un objeto o una idea. Solemos tener una relación de apego cuando lo fundamentamos o lo sustentamos en 4 creencias. Primeramente, pensamos que eso que nos apega nos hace felices. 2, pensamos que es permanente. 3, pensamos que ese objeto de apego nos va a dar seguridad. Y 4, que nos da sentido de vida. No es malo, pienso yo, tener como cierto nivel de acercamiento, de vinculación con las cosas, con las ideas o con las personas. Pero el problema viene cuando ese apego, esa idea, ese objeto o esa persona se vuelve indispensable para tu felicidad. Aquí es donde el apego deja de ser sano. Y aparte, un apego de esta naturaleza consume muchísima energía. Por ejemplo, el pensamiento que nos han inculcado es que las parejas son para siempre o que debemos de tener siempre cierta cantidad de dinero, que la razón siempre nos acompaña, de que no nos va a pasar nada por fumar o beber en determinado momento. Sin embargo, fíjate que todas estas ideas rondan en otra idea que es principal, que son impermanentes. Tanto las parejas, como el dinero, como la razón o como los excesos son impermanentes, es decir, no son para siempre. Las cosas siempre se van a transformar. Y ahí es donde entra el conflicto principal, porque no nos educan en pensar en esa idea de la impermanencia ni de estar listos para despedirnos de aquellas cosas o estar listos para la pérdida. Nos enseñan o nos programan, fíjate muy bien, con base en la esperanza, pero no nos enseñan en base a la pérdida. Así que yo te quiero plantear lo siguiente, fíjate bien esta idea. ¿Tu felicidad está en apegarte en esas cosas o en necesitarlas lo menos posible? Fíjate que desde la filosofía del Buda, del budismo en sí, se habla de que el apego es la fuente principal del sufrimiento, o vamos, la causa principal de todos nuestros males. Tú sabes o te das cuenta que estás enfermo o enferma de apego cuando aquel objeto, esa idea o ese personaje te hace perder tu dignidad, tu respeto y tus valores más esenciales. Si ese apego te hace perder libertad y te impide decidir cómo te vas a mover, sabes que estás enfermo o enferma de apego cuando pierdes la tranquilidad porque una de las características justo de cualquier objeto de apego es el miedo. Es el miedo de perder aquello que deseas, por lo cual nos saca de nuestro balance. Y finalmente también nos hace perder la energía. Entonces, fíjate si el tema de los apegos, sí o no, consumen muchísima energía. Nos consumen demasiado. Y aquí es donde entra justo el pensamiento, pues, del criterio, ¿no? Empezar a observar qué de aquellas cosas en las que yo me siento hoy en día apegado, a lo mejor, pues, mi trabajo estable, mi pareja, la salud, no sé, en mi punto de vista, quizás todo aquello que en este tema de la pandemia se vio vulnerado. Sabemos que todo eso, esas necesidades o esos pequeños apegos se están convirtiendo en algo insano, en algo que no te va a aportar, en algo que te va a robar la paz,
Número uno, cuando es insaciable. Fíjate bien, si esa fuente de apego es algo insaciable y no lo puedes controlar, ya de entrada sabes que es negativo. Dos, cuando hagas lo que hagas, no te satisface, te lleva a un estado de insatisfacción. Tres, si ese apego, en el caso, por ejemplo, de alcohol, cigarro o drogas, la tolerancia de tu organismo, de tu cuerpo, va subiendo en la medida que recibes dicho estímulo. Es decir, si por ejemplo antes te observas y dices, no, yo controlo el alcohol, pero resulta que con 5 cervezas tú ya empezabas a ponerte borrosito o borrosita, la tolerancia del cuerpo se expande hasta 7 cervezas y después hasta 9. Ahí es donde te das cuenta que realmente si estás apegado o apegada. Esto me lleva a lo siguiente, cuando no eres capaz de autocontrolarte o de autorregular tu conducta. Otra característica cuando una necesidad se convierte en apego, cuando estás lejos de eso, estás lejos de la persona, de la idea, del objeto, de aquello que te genera apego, te lleva a un estado de malestar. En lugar de que te sientas bien, estar lejos te hace sentir mal. Cuando te mantienes ahí, persistes en la conducta a sabiendas de que te hace daño y finalmente cuando pues se vuelve algo compulsivo y pierdes la capacidad de disfrutar. En este momento haz un análisis cortito, así pequeñito, sobre aquellas cosas que cumplen estas características en ti. Cuando es insaciable, no te satisface, no puedes regular tu conducta, cuando sube tu tolerancia del dolor, cuando te genera malestar, cuando no estás cerca, obsérvate y en este pequeño examen trata de empezar a clarificar cuál sería entonces esa principal fuente de sufrimiento, cuál sería ese primer apego, porque te voy a compartir algunas ideas para que puedas empezar a ponerle remedio. ¿Ya lo detectaste? Creo que sin duda el hecho de revisar nuestros apegos, el dar una mirada hacia todas aquellas cosas que te das cuenta que no te están dando felicidad, implica un gran trabajo de conciencia. De verdad, requiere una gran valentía que puedas observar aquello que te apega, porque querrá decir que pues estás eligiéndote a ti por encima del apego y estar haciendo cada día un poco más coherente. Pero para ello podemos ayudarnos de otras 4 maneras. Por ejemplo, si revisas, analizas que cualquier necesidad, cualquier cosa que tú requieras en tu vida, es potencialmente susceptible de convertirse en un apego. Fíjate bien, entonces no es que andemos ya como que muy salvados de todos los apegos, sino que toda aquella cosa que tengamos en nuestra vida y que representa una necesidad puede convertirse en un apego. Desde a lo mejor, te digo, tener la razón, una taza de café, determinadas actitudes, todo eso se convierte, si ya es una necesidad, en una posible fuente de apego. Entonces, fíjate muy bien, si tú no eliges, si lo que está eligiendo en su lugar, en tu lugar, es el impulso. Número dos, no es lo mismo decir te necesito a decir te prefiero. En el caso sobre todo de las relaciones humanas, en los vínculos de amistad o de pareja, no es lo mismo decir oye, es que te necesito a decir yo te prefiero, te elijo. Fíjate cómo esto ya nos coloca en otro lugar. Otra idea es comprender que el deseo como tal es un placer proyectado en el tiempo, que tiene cierto tiempo, va a tener una temporalidad y que eso es algo completamente normal, eso nos convierte en humanos. Entonces esto ya desde aquí nos quita un poquito esa carga, nos quita un poco esa idea de que tener apegos es 100% malo, no, sino más bien qué es lo que hago con esa información que ahora ya soy consciente. Y finalmente, algo muy bueno es hablar con tus deseos. Habla con aquello que anhelas, porque es como, digamos, como conectarte con ese canal, con esa información para comprender si te está arrastrando o no. Fíjate muy bien. Entonces, para hacer ese trabajo de conciencia, primero debemos observar que toda necesidad puede hacerse un apego, que no es lo mismo decir necesito esto a lo prefiero o lo elijo. Tres, comprender que el deseo es algo inherentemente humano, que es una proyección de placer en el tiempo.
y que también podemos hablar o comprender nuestros deseos para saber si nos arrastran o no. Ahí es donde nos daremos cuenta si realmente estamos o no apegados. Cuéntame, ¿qué te pareció este episodio? Compártelo con tu familia, con tus amigos, en tus redes sociales y haz ese análisis. Obsérvate en qué estás siendo apegado, qué te está llevando a ese estado de infelicidad y cuéntame, si es que lo necesitamos trabajar, pues ya sabes que aquí estoy al servicio. Cuídate mucho. Gracias por escuchar este episodio. Te invito a que lo compartas con tus amigos y familiares. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Me encuentras como Mike Arian, Aprender a Estar Bien, y en mi página www.mikearian.com.